Hace mucho tiempo, yo pensaba que era el hombre con la voz más grave del mundo, pero con el transcurso de los años, me di cuenta lo difícil que fue para mí tener ese pensamiento de ser único y especial. Todo empieza de esta manera. En el año 2014, empezaba a notar que mi voz se empezaba a hacer más grave. Yo ya en esa fecha tenía 20 años de edad, lo cual a mí parecía algo extraño, algo que generalmente se da en la pubertad. En el año 2015, cuando empecé a ir a la piscina, noté que este cambio se empezó a acelerar día tras día, y empezaba a hablar más fuerte, y al hacerlo se agravaba la voz. Esto me subió mucho la autoestima, ya que la gente se me quedaba viendo, y me dijeron que yo era como un locutor. Y luego de unas 4 semanas yendo a la piscina regularmente, de un día para otro mi voz se hizo extremadamente grave, y tenía un timbre completamente distinto. Esto pasó en la mañana, y no podía creerlo. Supe claramente que era una muda vocal. Lo sabía porque cuando intentaba hablar como antes, era imposible. Era como un hombre adulto imitando a un bebé. Para describir la sensación que tuve, fue como si siempre llevara una mochila de 30 kilos, y de un día para otro me la quito, y noto rápidamente lo cómodo que es caminar y hacer ejercicio. Lo mismo pasaba con mi voz. Sentía que todo era más sencillo. Me di cuenta que yo siempre ponía un poco de esfuerzo para que saliera mi voz antes de este cambio, y también tenía como una tensión permanente, y no me daba cuenta antes de ese día. Había como unas milésimas de segundo antes de que dijera algo, pero esa mañana todo eso se fue. También me di cuenta que mi laringe estaba más abajo y estaba menos rígida. Lamentablemente esto solo duró ese día y nunca más se volvió a repetir. Gradualmente se fue yendo hasta el otro día, pero pensaba que quizás la única solución para volver a lo anterior era con la cirugía. Después se me ocurrió ver videos de los hombres con las voces más graves del mundo, como los cantantes, por ejemplo, para compararlas con aquel día de esa gran muda vocal que yo tuve. Pero no había comparación. La voz que tuve era bastante más baja que la de todos ellos, conversando de forma normal. Entonces supe que yo era posiblemente el hombre con la voz más grave del mundo, y por lo tanto tenía que saberlo todo el planeta. Estaba muy emocionado, sentía que me había ganado la lotería, y que con ese gran talento podía hacerme conocido como un gran cantante de bajo. Y fue donde empecé a investigar todo acerca de la muda vocal incompleta, y también la puberfonía en Internet. Y mi conclusión era que mi verdadera voz tenía que ser la de aquel día. Era tanta la emoción que me costaba mucho dormir los días posteriores de eso. Le dije a mis padres que tenía tensión muscular en las cuerdas vocales y que tenía que ir a revisarlas. Después de 5 semanas, fui a hacerme la laringoscopía, que consiste en introducir en la nariz una cámara pequeña a través de un cable, hasta cerca de la garganta, y ver los pliegues vocales si hay alguna anomalía. Y me dijeron la peor noticia de mi vida, que era que no me habían detectado muda vocal incompleta, sino hiatus cordal. En ese momento me sentí tan mal que a la persona que me hizo el examen le empecé a discutir, que eso no era posible y que yo tenía otra cosa. Empecé a hablarle fuerte y enojado. Cosa rara en mí. Un familiar mío intentó calmarme, pero yo estaba extremadamente decepcionado. Luego traté de relajarme respirando hondo. Después de eso salí de la sala al pasillo y empecé a toser muy fuerte, porque pensaba que si hacía eso, mi verdadera voz podría volver, y también lo hacía para desahogarme y no llorar en ese momento. Pero fue tan ruidoso que las personas de la clínica empezaron a asustarse y a alejarse de mí. Nunca antes había hecho eso siendo adulto, pero después de que eso no me funcionara, sentí que al menos me había desahogado, medianamente por lo menos. Esto de la muy mala noticia me ha marcado de por vida. Todo eso quería olvidar por un momento lo que aconteció, ya que era muy doloroso para mí recordarlo, además vergonzoso. También me sentía mal porque ese día
No se me ocurrió grabarme para tener la evidencia. Seguramente no quise porque daba por hecho que hablaría así por siempre. Después de un tiempo, decidí no rendirme y seguir insistiendo que esto tenía que cambiar. Aunque nunca a mis familiares les dije esto de ser especial por vergüenza o al que dirán. Al tratar de alguna manera hablar más grave, sentía que ejercitaba mis cuerdas vocales, y así podía conseguir mis objetivos hasta tal punto de obsesionarme. Me acuerdo que en el supermercado, cuando iba a la carnicería a pedir algo, fingía una voz más grave, y la gente se burlaba a mis espaldas por eso. Un familiar después me lo dijo, lo de las burlas. No podía soportar el hecho de tener que sonar como un adolescente y no parecido a un locutor, ya que cuando fingía me gustaba bastante. Pero ni de cerca de cuando hablé extremadamente bajo. Todavía falta más, pero sentía que era la única forma de llegar a eso. Pero ya mis conocidos empezaron a decirme que por qué fingía la voz, que parecía que era anormal y que conversara naturalmente, pero yo no hacía caso. Fue una fijación tremenda que me generaba mucho estrés. A veces soñaba que alcanzaba mi sueño tan esperado, pero luego al despertar me sentía tan desilusionado que llegaba a llorar, al ver que todo era una mentira. En el año 2016 fui a terapia de fonoaudiología para el manejo vocal y la recuperación, y a pesar de que no tenía mucha confianza en eso, me di cuenta que algo de mejora notaba. Sentía menos tensión en mis cuerdas vocales y menos en mi laringe, más gravedad en mi voz, pero solo era pasajero. Fui como casi 2 años de terapia, pero nunca tuve una mejora significativa. En ese tiempo también empecé a sufrir ataques de desesperación o pánico, por no poder solucionar el problema que yo creía que tenía. Discutía con mis familiares de que necesitaba una cirugía o otra terapia para resolver mi problema, que yo creía que tenía que era muda vocal incompleta. Era tanta la desesperación de no poder encontrar una solución, que hasta que salí de mi hogar de noche, gritando de la impotencia y la ira de no ver avances de nada. Uno de mis familiares tuvo que ir a buscarme en la calle, pero yo a gritos me negué, insistiendo que me quería ir del hogar, porque me sentía como un fracasado e inútil, y después de mucho forcejeo, entré en razón y me devolví a la casa. Estaba destrozado y con una fuerte depresión por eso, al punto que tuve que ir a un psiquiatra, el cual me empezó a recetar medicamentos. A él también le dije sobre mi problema y mi obsesión constante que tenía, y así tener entendimiento. Pero él no estaba de acuerdo en eso, y es en donde sentía que me estaban tratando como un loco. Después de ir unas cuantas veces, también sucumbí ante a la rabia, porque yo sentía que no tenía comprensión y entendimiento con el psiquiatra. Hasta que un día después de haber terminado la sesión e irme para la casa, empecé a gritar en la calle, por la impotencia. Y no me acuerdo muy bien las cosas que dije en ese momento, pero seguramente serían, por ejemplo, porque nada funciona, porque nadie me cree, y quizás alguna que otra grosería. Evidentemente, en la calle las personas de mi alrededor quedaron perplejas por lo que yo estaba haciendo. Me empezaba a preocuparme de mí porque sentía que en algún momento iba a perder el control y la cordura. Iba a destruir o dañar cosas, incluso a mí. Cosa que lamentablemente se hizo realidad. Forzaba tanto mis cuerdas vocales al punto que me quedé mudo. Fue quizás la cosa más horrible que me pasó. Mis familiares se preocuparon mucho por mí, por no poder hablar. Por suerte, fueron 2 semanas y nada más. El sentimiento de tristeza e impotencia me llevó a tener pensamientos negativos del estilo, que si tuviera una enfermedad terminal, no sería tan malo porque por lo menos mi constante sufrimiento no duraría mucho, por lo cual me sentiría aliviado, o otros pensamientos de ese estilo de acabar con mi vida. Traté que no me afectaran, pero cada vez eran más intensos. Se me había olvidado mencionar algo importante al principio, de que cuando desperté con ese vozarrón, sentía miedo al hablar, ya que mi pecho vibraba y además sentía que había perdido algo de mi identidad, algo que es tan importante como el rostro de uno.
Tenía la voz como de un gigante en las series de fantasía animadas. Desde ese día sentía que no podría hacer una vida normal jamás. ¿Por qué iba a estar llamando la atención constantemente? Cosa que pasó, porque durante ese día fui a un centro comercial. Cuando charlaba, las personas de ahí se me quedaban viendo muy sorprendidas. Y a mí eso me incomodaba, incluso haciendo la voz más aguda posible. Luego ese día me fui acostumbrando hasta aceptarlo, pero como dije antes, eso se fue gradualmente. Finalmente recibí una buena noticia de una fonoaudióloga. Después de años de lo sucedido, me dijo algo que nadie me había dicho antes, que es muy probable que yo tenga lo que siempre he estado diciendo. Yo estuve una sola sesión con ella, donde hablé sobre mi situación de la voz. Y eso me hizo sentir muy aliviado, porque después de muchos años, por fin logré tener algo de razón en mis palabras. Así que a partir de ahora, tengo que seguir luchando por mi sueño. Que ahora con mayor evidencia de alguien profesional. Si consigo esto, realmente me interesaría en ser actor de doblaje conocido o locución, y como no podría faltar ser un cantante de bajo con ese gran don que ahora creo que tengo. Pero volviendo de lo de al principio del video, para que comprendan mi difícil situación, es como haber ganado $4 millones en la lotería, ir a reclamarlos y que luego te digan en el local que el cartón es falso. Pues imagínense esa misma situación cuando me dijeron que al principio no tenía ese vozarrón. Espero que esto mejore pronto, y si alguien me puede ayudar con esto, se lo agradecería mucho. Por cierto, mi voz actual es la siguiente, porque lo que estaban escuchando es solo una voz generada por IA. Escuchen. ¿Sueños? El cazador te robó cuando eras solamente una bebé. Quiero ayudarte a encontrar a tu verdadera familia. Y cuando hacía los ejercicios de los que me recomendaban los fonoaudiólogos, había el siguiente cambio temporalmente. Sean ¿Ah? Tú nos entregaste al diablo, nos traicionaste, nos llevaste de rodillas al muro. Así que a seguir practicando. Hasta la próxima.